¡Oh, Dios! Esa última, por favor. ¡Ah! ¡Qué gustazo, tío! Te presento la increíble build con la nueva guadaña obsidiana. Una guadaña que podrás conseguir gracias al DLC del Elden Ring Shadow of the Erdtree. Esta arma tiene un estilo de combate que me ha enamorado desde el primer minuto, ya que combina el esquive con un potente ataque que además podrás aplicar el sangrado. Decirte que los combates que veréis durante este vídeo están grabados durante el New Game Plus 5. Así que si quieres disfrutar de los directos con esta poderosa build, anímate y únete a la comunidad. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Me he parado ahí, no me tiene que haber parado. Ya, joder, cómo quita. ¿Cómo? A mí también me quita. Es que en el momento que se aprenda a utilizar, increíble, tío. ¡Rápido! Odio eso, tío. Odio eso. ¡Dios! ¡Qué estilo de combate! ¡Uah! Comenzamos hablando de la guadaña obsidiana. Esta arma pertenece al personaje Ansbach y podrás conseguirla tras derrotar al jefe final del DLC a través de este NPC ayudándolo durante su quest. Escala principalmente en destreza y arcano y posee una acumulación de hemorragia que puedes aprovechar durante los combates. Pero veamos su habilidad Oath dinástica. Al comienzo esta habilidad te resultará algo compleja y pensarás que no es útil contra los jefes. Sin embargo, déjame decirte que es todo lo contrario. Una vez que aprendes a usarla correctamente, será muy efectiva en muchos combates. Primero veamos en qué consiste. Al pulsar la habilidad realizarás un esquive que dependerá de la dirección. Podrás hacerlo hacia atrás o hacia los lados, siendo estos últimos mucho más eficaces para colocarte cerca de tu enemigo y en muchas ocasiones justo detrás o a un lateral. Con esto conseguimos esquivar los ataques y posicionarnos justo para realizar el golpe. Para ello, tras esquivar con la habilidad, pulsa el botón de ataque pesado para lanzar un potente tajo. Esto sería la parte principal y la que más te recomiendo usar en la mayoría de los combates. Sin embargo, si quieres completar el ataque, puedes volver a pulsar el botón de ataque pesado para realizar un combo y finalizando con otro desplazamiento hacia atrás. Sin embargo, te recomiendo que te centres en la primera parte, útil para derrotar a cualquier jefe, como por ejemplo te muestro a continuación contra la mismísima Malenia. ¡Vamos, sin gafas! Le estoy haciendo un no-hit sin gafas, ¿eh? Todo los huevos. O me ha tocado.
¡Pam! ¡Pam! ¡Que le he dado sin gafas, tío! Llevo además otras dos armas solo para usar ciertos potenciadores. Por un lado, una daga con el encantamiento de juramento dorado, y por otro llevo un estoque de poco peso para activar el bufo con seppuku antes de cualquier combate importante. Para rematar usaremos un sello, en mi caso de la comunión dragontina que escala con arcano también. Así podremos aprovechar el uso de otros encantamientos, pero lo más importante es llevar llama dame fuerza para aumentar la potencia física con nuestros golpes. Como armadura llevaremos el conjunto completo de Ansbach, el cual aumenta la potencia de ciertas habilidades del juramento de la sangre, como es el caso de nuestra guadaña. Esta armadura tiene poca defensa física, así que si prefieres puedes llevar otra diferente. Igualmente podrás conseguir el conjunto al ayudar a este NPC durante su quest. Como talismanes llevaremos el fragmento de Alexander para aumentar la potencia de la habilidad, la exaltación del Señor de la Sangre para potenciar tu ataque cuando hay hemorragia, la prótesis de Millicent para los ataques continuos y para añadir 5 puntos más de destreza. Y por último te daré a escoger entre dos talismanes, o bien la espada a dos manos para aumentar la potencia de tu arma, o bien si prefieres la tortuga bicéfala verde o su versión inferior para recuperar más rápido la estamina. En nuestro vial usaremos la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia de los ataques continuos y la lágrima rota con punta de piedra para romper la postura más rápido. También puedes sustituir la primera lágrima por la verde hendida para recuperar más rápido tu aguante. Y llegamos al punto final con los atributos necesarios para esta build. Destacamos la destreza y el arcano para nuestro escalado. Recuerda que cuanto más arcano tendrá más acumulación de hemorragia. En el caso de que tengas nivel de sobra te recomiendo aumentar más tu aguante y la fe. Esto último para poder añadir otros encantamientos que se beneficien también del arcano. Brutal, brutal, tío. No, que te la no, mierda. No. ¡Qué pesada eres, tío! ¡No te muevas!
golpe definitivo, ¿sabes? ¿Vale? Y bueno gente, hasta aquí la nueva build con la guadaña obsidiana, que espero que os haya gustado. Os dejo un par de guías por aquí, recuerda unirte al canal para estar en directo junto a nosotros y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!